¿Cuántas veces habrá usted querido volver a escuchar un programa en la radio y no pudo hacerlo? O eventualmente no pudo escucharlo porque el horario no le ayudaba. Pues muchos contenidos de radio tradicional en el Perú, en donde hay una gran inversión en producción o que eventualmente están en horarios muy difíciles de acceder, han encontrado en lo digital una forma de acercarse a su público. Hola amigos, esta es una nueva edición de Cazar Truenos, un programa dedicado al mundo de la música experimental y los sonidos contemporáneos. El hecho de que la programación de ciertos programas de radio que me interesan, que se transmiten en otras partes del mundo, no necesariamente las puedo seguir a la hora en la que se pasan. Ars Sonora. Te diría que los programas que más sigo, uno es Ars Sonora, que lo dirige un compositor que se llama Miguel Álvarez Fernández, y otro que se llama Retromanía, que lo dirige un crítico musical que se llama José Manuel Costa. Los dos son amigos. Hola, ¿qué hay? Esto es Retromanía. A través de estos programas fui que me enganché por mi programa de radio, que de hecho tengo que decir que Cazar Truenos es un programa que está bastante inspirado en este programa Ars Sonora. No es habitual escuchar así un programa así, créeme que en ninguna parte del mundo, o sea, ni siquiera creo que en Nueva York o en Alemania un programa así como ese. Bueno, la cosa es que yo nunca podía escucharlo un viernes a la 1 de la mañana el programa, ¿no? Una hora que nunca voy a estar en mi casa, creo. Yo cuando hice mi programa también decía lo mismo, o sea, yo mismo a veces no puedo grabar el programa a la hora, a la medianoche, o sea, muchas veces dejo los programas grabados. Hacerlo en vivo es difícil y mucha gente también me decía, oye, pero yo no lo voy a poder escuchar a esa hora. Creo que el podcast funciona mucho para un tipo de programación que justamente no es tan efímera en realidad, o sea que tiene un plus extra que hace que en realidad uno quiera volver a escuchar eso, ¿entiendes? El podcast es para mí el motivo por lo cual la gente se puede, digamos, reenganchar o puede volver permanentemente sobre la programación, que es algo que la radio habitualmente, la radio tradicional no ha tenido, ¿no? En concreto, lo bueno, por ejemplo, yo tengo los programas subidos a este servidor Mixcloud. Entonces, el servidor te exige que tú hagas unos tags. No puedes subir nada si no pones tags. Entonces, los tags te permiten como clasificar o crear un filtro de, ya, pues yo pongo, sí, este programa es poesía experimental, este programa es sobre Perú, este programa es sobre, qué sé yo, ruidismo, psicodelia, no sé. Entonces, hay gente, yo mismo a veces también, de pronto exploras los tags de Mixcloud y de pronto ruidismo y te salen como varias cosas, ¿no? Y de pronto te das cuenta que hay varios otros programas que han sido dedicados a eso en muchas partes del mundo. Entonces así vas ubicando cosas que te interesan también. Y de hecho he escuchado 1000 cosas que ya a veces ya ni he vuelto, no he podido volver a regresar porque ya es un mar de cosas, ¿no? Porque hay muchas radios aficionados, qué sé yo, gente que hace las cosas de manera muy espontánea, pero se ha multiplicado eso, ¿no? Es interesante que a veces hay gente que llega directamente a mi programa solamente por el Mixcloud, solamente por los tags. O sea, gente de otros países. Tengo varios seguidores que no son seguidores que han llegado ni por Facebook ni por la radio, ¿no? Sino que es gente que simplemente ve que es un programa de música experimental y ya lo han seguido, pero porque han llegado a eso a través del Mixcloud. Ya por el año 2009, en la universidad donde estudié comunicaciones, participaba en el taller de radio y teníamos un programa, ¿no? Paraíso Vacío, también más o menos en las mismas órbitas, vanguardia, sonido y música experimental, ¿no? Rock de avanzada. Y bueno, por esas épocas los programas que grabábamos ahí en las cabinas de la universidad, en la de Lima, comunicaciones, lo subía al archive.org y bueno, y lo subía esos programas también a un blog, creé un blog para Paraíso Vacío, que se llamaba el programa paraísovacíoulima.blogspot. Y bueno, así fue, digamos, el primer inicio
el primer acercamiento que tuve con lo del podcast, ¿no? Ya para fines del 2015, en noviembre, aterricé acá a Radio Comas, ¿no? En Radio Comas. Y ellos tienen su propia cuenta de Mixcloud. Y, o sea, la cuenta no es mía, ¿no? Es la cuenta de la radio. Y bueno, los programas que hago, toditos los programas, que ya son 56 programas, los suben al Mixcloud de la radio y bueno, lo pueden escuchar cuando gusten, ¿no? Sí, de hecho hay gente en Argentina, en Colombia, en Venezuela, bueno, en Canadá, en Ucrania, gente tanto de artistas mismos que me mandan sus composiciones por la internet también, por servidores para compartir archivos, como también me mandan a mi casa físicamente, ¿no? Cosas, y me comentan, no solamente los artistas, también a unos que se conectan para escuchar, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a la edición lunes de El Rescate al Rock and Pop. Que yo tengo un programa que ve en la noche a través de Radio San Borja y algunas personas por cuestiones de horario no lo podían escuchar y a través de redes sociales me decían ¿por qué no lo compartes o por qué no cuentas cómo es que ha sido el detalle del programa? Y al principio yo solamente compartía fotos de lo que había tocado y después se me ocurrió compartir podcast, o sea, subir el audio completo. Y lo que empezó como una especie de hobby de compartir a unas cuantas personas, la mayoría de oyentes comenzaron a darse cuenta que era un buen método para escuchar el programa de día. A partir del interés de algunos oyentes comenzaron a comunicárselo, o sea, bajaban el audio, el podcast, y se lo pasaban a una persona, a otra persona, y esa persona, algunos escuchaban el programa de día, durante la noche, perdón, y después de eso pues querían tenerlo de colección. O sea, ya no solamente era compartirlo, sino querían guardarlo. Y eso los llevó oye, ¿cuándo lo vas a subir? ¿Cuándo lo vas a subir? Y a partir de ahí, ya cuando me di cuenta, era una tremenda cantidad de gente que estaba atenta a que si yo no subía un podcast, me reclamaban. Yo empecé en una plataforma llamada Poderato. Sí, yo empecé en una plataforma llamada Poderato. El detalle de Poderato es que no tenía un servidor muy amplio, entonces había un momento en donde decían tienes que borrar los archivos que ya has subido. Entonces había que borrar los primeros para seguir subiendo los nuevos. De ahí me enteré que había otro servidor más que se llamaba Podomatic. Y en Podomatic sí he llegado a subir hasta, con el programa del Rescate al Rock and Pop. Son dos programas, el Rescate al Rock and Pop y Contacto Personal. Y ambos programas yo los subo a un podcast para que la gente los pueda compartir y escuchar. Por ejemplo, yo cuando he hecho podcast desde casa, me dicen, oye, está muy bueno, se escucha muy bien. ¿Cuándo lo haces en la radio? O sea, hacer, por ejemplo, un podcast de casa, hacerlo en la radio, ¿no? Entonces eso me lleva, por ejemplo, a hacer especiales en donde recopilé algunas canciones de mi colección personal de discos que tenía por ahí, pues. Y la gente que lo escuchó me dijo, oye, ¿por qué no lo haces también en la radio? Entonces se me ocurrió hacer un especial que al final resultó ser 3 programas completos paseando por toda la discografía de David Bowie. Todos esos programas los he subido a un podcast y ahora, solamente en un par de días nada más, ya ha pasado las 700 reproducciones. O sea, de gente aquí en Perú y en el extranjero también. El podcast, por su estructura, por lo fácil de producir que es, necesitas una consola y 2 micros. Y alguien que sepa editar sonido con un programa básico de edición de sonido. Audacity es un programa básico de edición de sonido que es gratis, que es software libre, que cualquiera se puede bajar y que es fácil de aprender a usar. Y grabar tu podcast. O sea, grabar, el hardware, los requerimientos de hardware son muy básicos. Los requerimientos de conocimiento de sonido son medianos, pero no son difíciles de adquirir. El podcast no solamente nos libera de tener que estar atados a un horario para escuchar nuestros contenidos preferidos, sino que la migración a lo digital también ha permitido ampliar el ámbito de la difusión de estos mismos. Antes, la radio tradicional solamente dependían del sistema de radiodifusión que se limita a un espectro, a un espacio en el mundo. Pero con Internet y lo digital, hoy día el mundo entero o el planeta puede escuchar nuestros contenidos, permitiéndonos además un negocio muy interesante. Al respecto hablamos con Carolina Guerrero. Hola, soy Daniel Alarcón, productor ejecutivo de Radio Ambulante. El episodio de hoy marca el fin de nuestra 4ª temporada. Vamos a hacer una pausa para el 2016 y poder traerles más historias.
pero sí una buena temporada, ¿no? Y el 60% de la gente que nos escucha en Estados Unidos, hemos hecho varias encuestas porque queremos saber quiénes son, y contrario a lo que se imagina uno, que son simplemente latinos que hablan español, son latinos que únicamente hablan español, son como un 6% de esa gran audiencia, pero de ese 60% la mitad son latinos y la mitad son americanos, que se identifican, aquí se dice white, blancos, que se identifican como no latinos y que son gente que tiene interés en Latinoamérica, que va a trabajar en Latinoamérica o que está aprendiendo español. Entonces, te cuento todos estos detalles que de pronto son un poco confusos, solo para decirte como la dimensión del podcast, ¿no? El podcast te permite ir a decirle a un patrocinador, mira, mis oyentes son este tipo de perfil y están en este tipo de lugar. Y además, tú puedes encontrar oyentes en otras partes del mundo, ¿no? Mientras que cuando estás en la radio tradicional es donde llegue la señal de tu emisora. Yo puedo tener un podcast que le interesa a mucha gente y logro crear una audiencia global. Y eso es una parte muy, muy interesante. Habiendo dicho esto, de todas maneras, todavía falta mucha tecnología para saber mucho más sobre los oyentes. Y ahora que hay este boom en Estados Unidos, hay una cantidad de empresas por allá en Silicon Valley, en California, diseñando tecnología a pasos agigantados para poder como aprender mucho más de los oyentes. Más allá de permitirnos poder escuchar música o contenidos de audio en el momento que nos guste, o que eventualmente a través del podcast podamos tener una cobertura mundial gracias a Internet, el podcasting también está permitiendo segmentar las audiencias y los gustos. Así podemos encontrar música dependiendo de distintos tipos de género o eventualmente de necesidades. Y es esta misma característica la que hace del podcasting un negocio muy interesante, pues logramos fidelizar a un tipo de consumidor y al mismo tiempo buscar un tipo de publicidad que responda a estas necesidades. Probablemente es un negocio rentable que en el Perú va a empezar a tener mucho más crecimiento en la medida en que haya mejor conexión a Internet, como actualmente se está produciendo en el Perú.